molestaba a mi maestra con que íbamos a usar eso y que sí lo vamos no se usa, y lo que pasa es que ahí digamos no estamos aprovechando esta aplicación al máximo, porque la idea del excedente del consumidor y del productor no es tanto medir estas áreas, sino ver digamos el impacto de medidas gubernamentales como un impuesto, un subsidio, un control de precios, un salario mínimo. Entonces ahí uno puede medir digamos qué tanto se está viendo afectado tanto el consumidor y el productor al no poder llegar a un precio de equilibrio. En detalles económicos aquí hay un montón. Lo único que vamos a ver es que si en algún momento ustedes en microeconomía les dicen bueno, que es un excedente del consumidor, nosotros ya vamos a saber que es un área entre curvas. Entonces solo calculan el área entre curvas entre la curva de demanda y el precio de equilibrio, tienen el excedente del consumidor. Calculan el área entre la curva del precio de equilibrio y la curva de oferta, tienen el excedente del productor. Y aquí hay más, y si nos da tiempo vamos a hacer una actividad interesante, pero a ver si nos da tiempo a hacer esa actividad interesante. ¿Qué actividad? Es que no la puedo decir, van a ver que cuando la anuncie, es una actividad bien bonita, porque otra aplicación de área entre curvas, digamos que esto es un tema bien controversial, pero muchas personas le prestan mucha atención a esta curva, la curva de la desigualdad de los ingresos. Entonces, digamos, pueden ver que hay unos países de que tienen una gran desigualdad de ingresos bajos y otros países que tienen también una gran desigualdad pero ingresos altos. Entonces lo interesante es cómo miden este coeficiente de Gini, que incluso lo tienen en Wikipedia, y digamos Estados Unidos tiene una alta desigualdad, mientras que un país como España o Hong Kong, Hong Kong incluso tiene más desigualdad que Estados Unidos. Entonces la pregunta... Sí, Guatemala es un país muy desigual y tiene ingresos muy bajos, y aquí... ¿Vamos a qué? A vivirnos en Eslovenia. Eslovenia sí es un país con una desigualdad muy baja, aunque puede que este país tenga una desigualdad baja porque venía de un bloque socialista. Entonces, no hay mucha relación entre el PIB per cápita y el coeficiente de desigualdad, pero lo interesante es que si en algún momento quieren medir el coeficiente de desigualdad, que es otra vez un área entre curvas, vamos a hacer aplicaciones de área entre curvas, una clase de micro. Es ingeniería empresarial. Ahí sí. Pero igual ustedes llevan 2 cursos de economía y llevan las micros. Bueno. Entonces ahí que digamos solo vamos a hacer la aplicación rápido. Entonces esto miren como algo que les va a servir en una clase de microeconomía. Entonces digamos aquí tienen una curva de demanda, y la curva de demanda generalmente tiene pendiente negativa. Bueno, sí, casi siempre la tiene negativa. Y luego tienen una curva de oferta. Entonces, como posiblemente ya vieron en economía, el precio y la cantidad que se van a adquirir generalmente van a ser, digamos, una cantidad de equilibrio Q0 y un precio de equilibrio P0. Si están fuera del precio de equilibrio, puede que haya desabastecimiento o sobreabastecimiento. Entonces, si hay sobreabastecimiento, el precio va a bajar para que más personas se encarguen de consumir todo ese excedente de producto que va a haber. Entonces, lo interesante es que hoy vamos a ver de que, digamos, no solo uno puede encontrar un precio y cantidad de equilibrio, sino también uno puede ver qué tanto beneficio uno tiene como consumidor y qué tanto beneficio van a tener los productores. Entonces lo interesante es que, digamos, si nos vamos desde el punto de vista del consumidor, pueden ver que varios consumidores no les importaría adquirir este producto a un precio más alto, igual lo adquieren, solo que compran un poquito menos. Entonces, para esos consumidores, el hecho de que el precio de equilibrio sea más barato que su precio de reserva, lo que están ellos dispuestos a pagar, les va a reportar un beneficio. Entonces cada consumidor va a tener un beneficio que va a ser igual al precio que ellos
tienen de reserva menos el precio de equilibrio. Entonces, digamos, cada consumidor tiene el siguiente beneficio. Su precio de demanda, PD, menos el precio de equilibrio, y todo va a depender de cuántas unidades adquieran. Entonces, cuántas unidades van a adquirir, como estamos viendo a nivel consumidor, cada uno de ellos va a comprar así un poquito, un DQ. Pero lo interesante es que ¿qué sucede si entonces sumo todos los beneficios que van a obtener el consumidor? El último consumidor no va a tener casi nada de beneficio, pero igual todavía adquiere el producto. ¿Cuál es lo que dice ahí? PO menos P. P0, Q, Q0. No, y en la fórmula de abajo. PD es un subíndice para demanda. PD. Es que sí, PD. No sabía hacer una vez. Y PO es el precio de equilibrio. Entonces, lo interesante, ¿qué pasa si sumamos todos los beneficios que están obteniendo los consumidores? Lo que obtenemos es un área entre curvas. Entonces, esta área entre curvas es lo que se va a conocer como el excedente del consumidor. Entonces, el excedente del consumidor, que es algo que van a ver en microeconomía, no sé si lo están viendo ahí en economía 2. Lo vimos en economía 1. Ah, lo vieron en economía 1. Entonces, digamos, si en algún momento en economía 1 tenían una, bueno, pero ¿qué es este excedente del consumidor? Es un área entre curvas. Entonces, medimos el beneficio desde 0. Yo creo que Rodrigo va a estudiar para física, suerte. A Q0. Y luego medimos la curva de demanda menos el precio de equilibrio e integramos respecto a DQ. Entonces vamos a tener otras personas que se van a ver beneficiadas, y son los productores. Y aquí esta es una cantidad que es más fácil de vender, porque el productor sí puede saber más o menos cuánto le cuesta producir cada unidad. Entonces, digamos, si hay unos productores que producen baratos, ellos realmente perciben esta utilidad. El precio al que venden menos el precio al que producen. Entonces, el excedente del productor es un poco más fácil de medir. Incluso, digamos, el productor que no tiene tanto, que produce un poco más caro, todavía percibe este beneficio. Entonces, desde el punto de vista del productor, el beneficio es el precio de equilibrio menos la oferta, y por todas las unidades que está vendiendo, que eso le vamos a llamar un DQ. Y entonces ahorita vamos a llamar, si integramos todo esto, vamos a obtener el excedente del productor. La parte de abajo. Sí, la parte de abajo, es la parte de abajo. Entonces ahí tendríamos que hacer dos integrales. Sí, hay que hacer dos integrales, una para el consumidor y otra para el productor. Y entonces la del productor sería de PO a la curva esta PS. ¿Y esa curva hay que sacarla o...? No, esas se las daría. No, esas curvas, si realmente ustedes quieren deducirlas, necesitarían en el curso de micro saber, digamos, cuáles son los costos de la empresa, cómo optimizan los costos, la utilidad al hacer consumo marginal igual a ingreso marginal, y para el productor tienen una teoría de la utilidad del consumidor. Entonces estas curvas son un poquito difíciles de sacar. Entonces sería el PO menos PS. Entonces, digamos, esto es todo lo que vamos a hacer hoy. Más que todo, esta es una excusa para hacer problemas de áreas entre curvas. Entonces, yo creo que ya podemos empezar. Posiblemente ustedes en economía vieron estos conceptos definidos de otra forma, tal vez como sumatorias o... no. Y Marcelo, ¿cómo vieron ustedes que en economía uno de estos excedentes? O sea, para como calcular el valor como tal, no, sino solo qué parte de la curva representaba ese excedente. Ya entonces solo tenían una representación, entonces no podían calcularlo cuantitativamente. Pero ahora ya pueden. Ahora ya. Pero, o sea, no Sí. así como números, sino solo como que era. Yo no lo vi. Ahora sí, entonces hoy van a poder hacerlo de manera cuantitativa. Entonces solo hagamos unos cuantos ejercicios. Y entonces
Vamos a ver en qué consiste el primer ejercicio. Y ahorita van a ver por qué varias veces en economía se trabajan con funciones de oferta y demanda lineal. Porque la ventaja es que si queremos encontrar áreas entre curvas, solo tenemos que encontrar el área de un triángulo. Entonces, digamos, aquí tenemos nuestro primer problema. Entonces, piensen como que les doy un problema en cálculo diferencial, en cálculo integral, encuentre el área entre estas dos curvas. Y esto es todo lo que vamos a hacer. Lo único es que aquí hay una tercera curva escondida que es, bueno, ¿cuál es el precio de equilibrio? Entonces, lo primero que tengo que ver es dónde se van a intersectar estas dos curvas. Pero, ¿cómo sacó ese 0.5? Ah, este es dado, todo esto es información dada. Entonces, dado esto, encontremos el excedente del consumidor y el excedente del productor. Entonces ahí solo sería, puedes tener una fórmula. Y bueno, sí. Pero en la del consumidor, ¿cómo lo podríamos sacar? Ahí, ¿cómo pondríamos el PO? Ajá, ¿cómo encontramos un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio? La intersección. Acá tenemos que igualar para encontrar el precio de equilibrio. ¿Pero cuál de los dos? Es que hay que igualar las dos, hay que igualar PD con PS. ¿Y los dos me tienen que dar lo mismo? Sí, porque estamos en condiciones de equilibrio de mercado. Sí. ¿Qué pasó con el economía? ¿Con quién? Edgar. Ah, Daniel Fernández. Edgar. Ah, Edgar. Es mi maestro. Bueno, entonces igualamos demanda con oferta y aquí vamos a encontrar una cantidad de equilibrio. Entonces, digamos, cuando resuelva esta ecuación voy a tener 16 es igual a 2Q. Y luego tengo que Q es igual a 8. Entonces esto quiere decir que la cantidad de equilibrio, pero digamos, ¿cuál va a ser el precio de equilibrio? Y no decía nada. Pues se puede evaluar. Lo sustituyo en cualquiera de estas. Entonces, digamos, si sustituyo, si evalúo la función de demanda cuando Q es igual a 8, tengo 22 menos 4 y esto es igual a 18. O si nos vamos a la de oferta, van a ver que también tengo 6 más 1.5 por 8, 12. Entonces, cabal, podemos ver que aquí se igualan ambas curvas. Entonces, digamos, este problema lo podemos hacer con la fórmula o si quieren podemos bosquejar estas dos curvas y luego tratar de deducir el excedente del consumidor y del productor viendo las dos regiones. ¿Ustedes quieren que grafique o quieren que...? Un bosquejo así rápido. Sí, un bosquejo rápido porque varios economistas se entretienen con estas curvas. Entonces, sí, dale. ¿Podría bajar un poco? Sí. Y ese, lo que está haciendo con el PO y el PO ese de 8 es para sacar los valores. Sí, es para calcular las dos áreas, porque aquí como que les estoy poniendo un problema, no de encontrar el área entre estas dos curvas, sino como que encontrar el área de dos regiones que están separadas por una recta horizontal. Entonces tengo que encontrar esta recta horizontal y como ya la encontré, entonces ya puedo calcular el excedente del consumidor y del productor. Entonces gráficamente estos dos problemas se mirarían de la siguiente forma. La curva de demanda empieza en 6 y luego esta va a tener una pendiente relativamente alta, mientras que la de demanda va a empezar, digamos, como en 22,0, solo que esta va a tener una curva un poco más, una pendiente un poco más baja. Entonces esta podemos pensarlo como algo así. Entonces vieron, aquí encontramos en dónde se están intersectando ambas curvas. Se están intersectando en 8,18. Entonces aquí lo que hacemos, vamos a ver es que vamos a tener dos triangulitos. El triángulo de arriba es el excedente del consumidor y el triángulo de abajo es el excedente del productor. Y aquí es perfectamente válido si encuentran esta área, encontrando el área de los triangulitos. Entonces, digamos, aquí es donde ya empieza el problema de cálculo integral. Les digo, encuentre el área de esta región roja. ¿Cómo encontramos el área de esta región roja? ¿Sí? Acá menos el precio de equilibrio. Entonces, aquí hay dos formas. Entonces, la primera es, digamos, la forma fácil. La mitad de la base por la altura. Entonces, ¿cuál es la base de este triángulo? ¿Qué
Cristian, si la gráfica, Sí, 8. si las ecuaciones están muy difíciles de graficar, ¿usted nos daría la gráfica? Sí, les daría, entonces les doy ahí esas dos curvas de demanda y oferta y bueno, a partir de ahí encuentra el excedente del consumidor y el excedente del productor. Y la altura de este triangulito sería 4. Sí. Entonces aquí, digamos, tienen un excedente del consumidor de 16. Entonces esto es utilizando triángulos, pero si se van con la fórmula... ¿Pero por qué 4? Porque es 22 menos 18. Sí, es 22 menos 18, sí. Este triángulo, digamos, su base empieza en Y es igual a 18. Ya. Entonces, ahora, ¿cómo nos vamos con integrales? Con integrales, ¿de dónde a dónde tengo que integrar? De 0 a 8. Y luego, digamos, tengo que hacer la curva de demanda. La curva de demanda es este 22 menos... La integral siempre la tenemos que hacer siempre con respecto a X. Y bueno, quería poner aquí un problema que se hace con respecto a Y, porque hay unos problemas donde te queda mucho mejor integrar respecto al eje Y para no calcular inversas. Entonces, si se empieza a poner feo con inversas, mejor lo cambiamos de lado y lo calculamos de lado. Sí, mejor integramos de aquí para acá, pues sí, porque alguien podría ver un triangulito. A ver, yo quiero integrar de 18 a 22 y luego esta es mi curva superior y de que se puede, se puede. Entonces digamos aquí que este sería el problema. Ah, me falta algo, ¿qué me falta? Me falta restar el precio de equilibrio. Ajá, me falta el menos 18. Bueno, y aquí solo pongamos que aquí está el menos 18. Entonces calculamos la diferencia entre estas áreas. 4 menos 0.5Q de Q. Y luego ya solo integramos. Entonces aquí tengo 4Q y luego aquí tendría que como menos 0.25Q al cuadrado. Integro de 8 a 0. Y como van a ver, yo creo que vamos a tener exactamente lo mismo. 4 por 8 es 32, menos 0.5 por 64, o 64 dividido 4. Y nos queda exactamente la misma área. Entonces, como pueden ver, esto se puede hacer integrando o se puede hacer utilizando triángulos. Solo calculemos el excedente del productor, porque parece que aquí el que se ve más beneficiado, los que se ven más beneficiados son los productores. Ahora, aquí hay un montón de teoría económica cuándo se van a ver más beneficiados los productores y cuándo se van a ver más beneficiados los productores. Todo depende de la elasticidad de la demanda, la elasticidad de la oferta, ¿sí? ¿El parcial por qué lo adelantaron de techo? Porque es preferible que ustedes estudien el fin de semana que al final de la semana. Y es que entonces ahí sí hubiéramos puesto ya incluso hasta preguntas del capítulo 10. Este ya es el último tema. Pero ese también viene. Sí, pero esto es área entre curvas. Es área entre curvas. Entonces el excedente del productor, ¿cómo lo mido? ¿De dónde a dónde integro? Otra vez de 0 a 8. Desde la cantidad que se demanda 0 hasta la última cantidad que se demanda, que es 8. Ajá, pero ahora es como que se voltea 18 menos la curva de oferta. Entonces la curva de oferta es 6 más 1.5Q de Q. Y luego, digamos, solo despejemos un poquito, 12 menos 1.5Q de Q. Pero si alguien encuentra el área de este triángulo, perfecto. Entonces integremos 12Q menos 1.5 partido 2 Q al cuadrado y evalúo de 0 a 8. Entonces aquí tengo, yo creo que 12 por 8 es que 96. Sí, es 96. Y luego vamos a tener aquí menos 1.5 dividido 2, 64. 64 dividido 2 es 32. Yo creo que es como nos queda como 48. Sí, como pueden ver, siempre, aquí como que nos queda siempre como que la mitad, como que está entrando aquí en juego el área de un triángulo. Entonces aquí pueden ver que el excedente del productor es de 48 y el excedente del consumidor es 16. Y esto más que todo mírenlo como una aplicación de áreas entre curvas. Entonces aquí tengo un problema más bonito.
Sí, 16, bueno, ahí depende de las unidades monetarias, o sea, pueden ser dólares, miles de dólares, todo depende de cuáles son las unidades del precio y cuántas son las cantidades, si las cantidades son unidades o libras o toneladas. Pero sí, aquí las unidades no las vamos a discutir porque tampoco quiero que esto sea una clase de economía. Incluso aquí el número de problemas. Adiós, Raúl. ¿Vas a estudiar física? Bueno. Bueno, se están aburriendo algunos, pero... Al menos Héctor tuvo la decencia de 2 meses aquí. Muy fácil este tema para Héctor. Todo es muy fácil para Héctor. Sí. Entonces, digamos, tenemos este segundo problema. Vamos a hacer lo mismo. Y aquí, como ya sabemos que lo que nos está molestando es que no sabemos el precio y la cantidad de equilibrio. Pero entonces, otra vez, digamos, tenemos que encontrar el precio y cantidad de equilibrio. ¿Cuál es el problema más difícil que podría darnos? ¿De estos? Sí, ¿por qué? No, estos. Tal vez lo más difícil es encontrar el precio y cantidad de equilibrio. Porque fuera de esto, digamos, solo tenemos que integrar. Entonces, el precio y cantidad de equilibrio igual a demanda con oferta. Y digamos, aquí podría decir que tengo Q más 45 dividido 10, solo porque... Y aquí viene realmente lo interesante, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Como que voy a tener que tener todas las Q's del mismo lado, y las constantes posiblemente las tengo de otro lado. Sí, que es una cuadrática, entonces... Aquí desafortunadamente, bueno, aquí solo repasemos esto como que fuera un punto de intersección. Entonces piensen esto como que les estoy poniendo estas dos funciones, encuentre el área entre estas dos curvas. Entonces lo más difícil es encontrar la intersección entre estos dos puntos. Entonces ahí ya tengo que resolver una cuadrática, como que la voy a tener que multiplicar, porque si aquí tuviera 0, digo que Q es igual a menos 5 y Q es igual a menos 45, pero como no tengo 0, entonces tengo que hacer Q al cuadrado. Sí, 50. Y este 45 por 5. Yo creo que aquí sí vamos a necesitar calculadora 225. ¿Ese es un Q o es un 9? Es un Q. Vamos a ponerlo en cursiva. Se pone una colita, sí. Ajá, una colita, sí. Ajá, entonces ahorita solo tengo que resolver esta ecuación cuadrática. Aquí voy a tener un menos 275 y aquí yo creo que para este problema lo pueden o factorizar o pueden utilizar la calculadora y encontrar estos dos puntos de equilibrio. Pero en el examen vamos a poner la calculadora. Para este problema yo creo que sí. ¿En serio? Wow. Te está gustando. Uno es 5 y el otro es menos 55. ¿Se usa así? Sí, yo creo que nos queda 55 y 5, sí. El que nos queda negativo, el que nos queda negativo es el 55. Entonces este se factoriza de la siguiente forma. Q es igual a 5 y Q es igual a menos 55. Y aquí es donde entra el sentido económico. ¿Cuál utilizo como cantidad de equilibrio? ¿El 5 o el menos 55? El 5, sí. Entonces este otro lo descarto. Entonces ahora encontremos el precio de equilibrio. ¿El precio de equilibrio cuál sería? Meto el 5 ya sea en la demanda o en la oferta. Es 5, sí. 50 dividido 10 es 5, o si utilizamos la de demanda, tengo 0.5 más 4.5 es igual a 5. Entonces ya solo hagamos nuestro excedente del consumidor. Yo creo que aquí no vamos a graficar, solo vámonos con la fórmula. ¿Cuál sería el excedente del consumidor? ¿De dónde a dónde integro? Sería la función menos 5. De 0 a 5. Pero... Porque te vas desde cuando se demandan 0 unidades hasta la cantidad de equilibrio. Luego escribo la curva de demanda. Pero a ese también se le quita el 5, ¿verdad? Sí, se le quita el 5, se le resta, sí, porque está restando el rectángulo que está abajo. ¿Fue casualidad que tocaran los 5? Sí, fue casualidad, sí.
Ajá. Entonces otra vez, solo hagamos nuestro problema de área entre curvas. ¿Cuál sería aquí la integral? La única difícil es esta. Eso es. ¿Y cuál es la integral de 1 partido Q más 5? Se puede ser como logaritmo natural. Sí, es el logaritmo natural de Q más 5. Ajá, 50. A ver, ahí te corrigió Abner. Y digamos, aquí obviamente hay que usar un valor absoluto, pero como las cantidades aquí son positivas, solo vamos a escribirlo así. Y luego evalúo de 0 a 5. Entonces aquí tengo 50 por el logaritmo de 10 menos 25. ¿De dónde salió el logaritmo? ¿Y cuál es la integral de 1 partido Q? Entonces 1 partido Q más 5 va a ser como logaritmo de Q más 5. Y luego lo que hago es, bueno, solo tengo que restarle menos 50 por el logaritmo de 5. Y esto lo podemos dejar expresado de esta forma. Digamos, si realmente quieren hacer un poquito más de trabajo, aquí tendrían 50 por logaritmo de 2. Logaritmo de 2 es aproximadamente igual a 0.70 y les va a quedar que esto es aproximadamente igual a 10. Pero lo pueden dejar así expresado. Incluso recomendación para los que ya están haciendo WebAssign y tienen unos problemas donde las respuestas les quedan logaritmos o funciones exponenciales, solo escriban así la respuesta y WebAssign se la va a tomar como correcta. Entonces no escriban la respuesta con decimales ni calculadoras, sino escriban las raíces y todas las cosas extrañas todos los números extraños que tengan. Incluso ya alguien de ustedes ha hecho 150 puntos en WebAssign, entonces es el equivalente a 3 puntos netos de zona. ¿Qué? ¿En serio? Sí, entonces eso digamos que califico los parciales sobre 54 puntos y hay 6 puntos para WebAssign. Entonces a algunos de ustedes les puede parecer atractiva esa oferta. ¿Y qué pasa si hago el WebAssign de Héctor? Me dan los puntos de Héctor. O sea, extra, pues. No, ahí a todos tienen casi que los mismos ejercicios. Entonces ahora vamos a sacar el excedente del productor. ¿Cómo saco el excedente del productor? Sería 5 menos la función. Sí, 5 menos esta función de oferta, que esta es una lineal afortunadamente. Y bueno, aquí el único problema que hay que tener es que tengo que tener cuidado con esta resta. Entonces digamos aquí integro. Tengo la integral de 0 a 5, punto 5 menos q partido 10 de q. Entonces aquí solo integro, tengo punto 5q menos q al cuadrado dividido 20. Sí, es una q. Mucha pantalla. Bueno, y ya solo evaluamos, y aquí digamos la evaluación no me interesaría tanto, pero solo terminemos este problema. 2.5 menos 25 dividido 20. Y yo creo que podemos dejar la respuesta así. La pueden simplificar un poquito más, pero no ganamos mucho. Nos queda así otra vez el área del triángulo, nos queda como 1.25. Pero la respuesta la pueden dejar expresada así. Entonces solo tenemos un problema más que hacer aquí con excedente del consumidor y luego vamos a hacer la actividad interesante. Vamos a medir aquí cómo es la desigualdad en la clase. Ahí van a ver cómo la desigualdad de qué, vamos a ver de qué. No, eso es muy... No, eso es, ¿cómo se llama? Es un tema sensible, hay una desigualdad más bonita de medir que no es tan chocante. Entonces, digamos, hay otra forma como podemos calcular estos excedentes del consumidor y del productor. Entonces, puede que en algún momento, digamos, en vez de darnos el precio en función de la cantidad, nos dan la cantidad en función del precio. Entonces tengo una curva de demanda que está como su inversa, mientras que acá vamos a tener también que la curva de oferta está en función del precio. Entonces ahora ambas curvas
están en función de P. Entonces, ¿qué es P? P es el eje vertical. Entonces, siempre vamos a seguir teniendo nuestro precio y cantidad de equilibrio. Pero ahora lo que quiero hacer es, quiero medir ahora cuál es el excedente del productor. Y digamos que conozco este precio de equilibrio y conozco este intercepto con el eje P. Entonces este es el del consumidor, ¿sí? Y luego aquí tengo este otro. Entonces ahora, si quiero integrar en el eje P o Y, ¿cómo calculo el excedente del consumidor y cómo calculo el excedente del productor? ¿Sí? Sí, sigue siendo opcional, pero sí quisiera que más se metieran porque son puntos fáciles. No, pero si, digamos, si no sacaste 100 en el parcial y en Web of Science vas a tener esos 100 puntos seguros, es como que tuvieras una nota más alta en el curso. ¿Qué pasa si no hago ninguno? Bueno, en tu caso no te afectaría, pero ahorita seguiría opcional, pero sí quisiera que más personas se subieran al tren. Solo deje que salgamos las parciales de física. Ajá. Entonces, digamos, aquí cómo calculo el excedente del consumidor. Si quiero integrar en el eje Y. Entonces, observen cómo es mi problema con integración en el eje Y. Ahora mido la curva izquierda, la curva derecha, menos la curva izquierda. Entonces, la curva que está a la derecha es la función de demanda. Entonces simplemente integro la función de demanda que ahora está respecto al precio. ¿Y de dónde a dónde integro? Bueno, como es consumidor, el consumidor de este precio, ajá, a B. Entonces por eso es que quería presentar hoy este tema, más que todo como una visualización de área entre curvas. Y el excedente del productor, ¿cómo lo calculo? Si quiero integrar en el eje Y, o sea, para el eje Y vamos a tener que acostarla de A a P0 y la curva que va a estar arriba va a ser la QS. P es P sub 0. P sub 0, P o hay incluso algunas personas que ponen P asterisco. Eso yo creo que nadie lo usa porque se confunde con la derivada. Entonces aquí integro de A a P0 y luego tengo la función de oferta respecto al precio. Entonces, como pueden ver, otra vez ya estamos como que repasando, pero solo con la aplicación de economía. Y si esto lo miran breves, porque realmente no se puede, no puedo hacer más con estas aplicaciones. Tal vez si hubiera presentado hoy trabajo hubiera tenido más personas. ¿Cómo? Trabajo, es que trabajo también se puede hacer con integrales. Sí, eso quería ver. O sea que esto es el resultado de la encuesta que usted hizo. Bueno, la encuesta está muy dividida. Yo voté por trabajo. Muchas personas votaron por trabajo, pero hay unas personas que me han dicho, quiero ver algo de economía. Y ahorita solo hemos visto cuestiones físicas. Entonces, muy bien. Aquí tenemos este ejercicio. Este ejercicio otra vez es un problema de área entre curvas. Entonces, si quieren podemos tratar de graficar estas curvas. Pero más o menos si las graficamos, lo que vamos a ver es que esta función es como una raíz cuadrada, solo que es una raíz cuadrada no aquí en el eje Q, sino va a ser una raíz cuadrada en el eje Y. Entonces esta más o menos se va a ver como una parábola. La función de... la que se va a ver como parábola es la función de demanda. Entonces vamos a borrar esta. No es necesario hacer la gráfica, pero si quieren ver una visualización de este problema como un problema de área, solo hagamos la gráfica. Entonces la demanda es como una parábola que abre hacia abajo. Y la de oferta va a ser como una línea recta. Sí, es un... bueno, no, porque nos falta el P cuadrado. Ese sería un problema cruel, un excedente del consumidor donde tengan que usar integración trigonométrica.
Eso sí, no voy a ignorar el concepto. Ajá, ahora es Abner. Entonces, digamos, ¿cómo encuentro estas áreas? ¿Cómo encuentro el área entre estas curvas? Aquí arriba tengo la raíz cuadrada de 100 menos p. Aquí abajo tengo 1/2 de p menos 10. Pero nos falta esta frontera. Entonces, otra vez encontremos el precio de equilibrio. Entonces, ¿cómo encuentro ahora el precio de equilibrio? Igualando, sí, igualo las dos funciones, la de demanda con la de oferta. Y este es otro problema interesante. Lo que me gusta aquí es que esos son problemas desafiantes para encontrar los puntos de equilibrio, las intersecciones. Entonces, luego, ¿cómo resuelvo aquí para P? Elevamos al cuadrado. Sí, elevamos al cuadrado. Entonces, aquí tengo 1/4 de P al cuadrado. Ah, no, cuidado, voy a poner ese solo como me estoy precipitando. Entonces, luego lo que tengo que hacer es que tengo que expandir esta función. 100 menos P es igual a 1/4 de P al cuadrado. Multiplico estos dos entre sí y los multiplico por 2. Entonces tengo menos 10 medios por 2, menos 10 por P. Y luego tengo un más 100. Y aquí van a ver que hay una cancelación fortuita. Se van los 100 y luego lo único que tengo que hacer es agrupar términos. Entonces tengo 1/4 de P al cuadrado. Y yo creo que este pasa acá como un 11. Así sería menos. Es menos 9. Sí, es menos 9, sí. Entonces lo único que tengo que hacer aquí es encontrar estas P's. Entonces digamos aquí, ¿qué factores comunes tengo? Sí, tenemos P. Entonces tengo P, 1/4 de P menos 9 es igual a 0. Y luego lo único que tengo que hacer es encontrar estas dos cantidades. Una como que no va a tener sentido porque va a ser un precio de 0. Pero la otra sí va a tener un poco de sentido. 1/4 de P es igual a 9. Sí, yo creo que nos queda 36. Entonces, muy bien, el precio de equilibrio es de 36. Y como que la cantidad de equilibrio aquí no nos va a servir mucho, pero igual la puedo calcular. Es 100 menos 36, 64. La raíz cuadrada de 64 es 8. Y aquí tengo 18 menos 10 es igual a 8. Entonces este punto de acá es el punto 8,36. Pero aquí viene realmente lo interesante. ¿Cómo encuentro aquí los límites de integración para el excedente del consumidor y para el excedente del productor? Aquí ya tengo un 36. Pero ahora tengo que encontrar estos dos puntos. Ajá. Este es el punto 0,100. Y este otro... Bueno, esta gráfica está un poco mal graficada, aquí tendría que estar más para abajo, pero digamos que este es un menos 10. Si no me di cuenta de que... Ajá. Sí, porque... Sí, la gráfica la hice muy rápido, pero igual, digamos, podemos integrar. Entonces, digamos, ¿cómo encuentro el excedente del consumidor? ¿De dónde a dónde integro? Es el área azul. Bueno, estás encontrando el productor, sí, el consumidor es de 36 a 100. Sí, de 36 a 100. Y luego, ¿qué pongo acá? La raíz. Sí, la raíz. Entonces, sí. ¿No le tendría que restar algo? Bueno, es que cabal dices, como estamos integrando en el eje Y, ¿hay alguna curva que esté aquí a la izquierda o a la...? Entonces, como solo hay una curva a la derecha, entonces solo es la raíz cuadrada de 100 menos P. ¿No se le tendría que restar el precio de equilibrio? Aquí ya lo estamos restando, pero el precio de equilibrio son en los límites de integración. Entonces estamos restando 100 menos 36 acá, entonces el precio de equilibrio ahora está en el límite de integración. En vez de que esté restando la curva, si lo quisieras hacer integrando en el eje horizontal, entonces tendrías que encontrar la inversa de esta función. La inversa de esta función yo creo que es q al cuadrado menos 100, si mal no estoy, o algo, 100 menos q al cuadrado. Entonces si quisieras hacerlo respecto al eje horizontal,
sería 100 menos q al cuadrado menos 36, pero ahora tendrías que integrar de 0 a 8. 0 a 8. Y los interceptos solo los encontramos igualando. Igualando. Entonces, digamos, aquí solo voy a dejar planteada la integral, porque yo creo que Diego me hizo una pregunta. ¿Qué sucede acá si quiero integrar en el eje horizontal? ¿Cómo sería mi excedente del consumidor? ¿Cómo lo encontraría? El excedente del consumidor. Ahora tengo que integrar de q es igual a 0 a q es igual a 8. ¿Y por qué de 0 a 8? Porque estamos ahora integrando en el eje x. Entonces en el eje x los límites de integración es desde que q es igual a 0 hasta este punto de equilibrio, y en este punto de equilibrio q es igual a 8. Para sacar el excedente lo tenemos que hacer así. Y bueno, se puede hacer integrando en el eje vertical o integrando en el eje horizontal, porque lo que pasa es que me preguntaste por qué no estoy restando aquí el precio de equilibrio, porque en aquí vamos de y es igual a 36 a y es igual a 100, mientras que en este otro vamos de q es igual a 0 a q es igual a 8. Pero igual sí estamos sacando lo mismo todavía. Sí, estamos sacando lo mismo, solo que aquí ya no puedo escribir 100 menos p, sino tengo que encontrar esta función en función de p. Entonces, para encontrar... Sí, entonces elevo esta al cuadrado, me queda q al cuadrado es igual a 100 menos p, y luego despejo para p, entonces me queda que p es igual a 100 menos q al cuadrado. Y luego aquí sí le resto el precio de equilibrio. Que sería menos 36. Menos 36. Entonces algo que pueden hacer ustedes es comprobar que estos dos excedentes son iguales. Yo creo que les interesa más que todo el planteamiento que la evaluación. Incluso no se sorprendan que en el parcial varias de las preguntas solo les pongamos miren, planteen ya la integral y problema terminado. Pues posiblemente algo que sintieron muy tedioso en este simulacro en los problemas de volúmenes fue evaluar la integral. Sí. Entonces ahí los de volúmenes posiblemente, digamos, muchos de ellos, bueno, solo planteé la integral, problema terminado. Entonces el excedente del productor, ¿cómo lo encontramos? Tengo que plantear la integral para encontrar el área roja. Sería de menos 10 a 36. Yo creo que este problema está un poco incorrecto en sentido económicos, pero dejémoslo así. De menos 10 a 36, y luego escribo la función de oferta. 1/2 de p menos 10. Y luego integro respecto a dp. Pero ¿qué sucede si quiero integrar respecto a q? La tiene que despejar. Despejémosla, entonces esto sería respecto a p, pero respecto a q tengo que q es igual a 1/2 de p menos 10. Entonces, ¿cómo despejo esto? 2 más 10 es igual a p. 2q más 10. Miremos, 2q más 20. Menos 20, sí. Aquí el precio nos queda 2q más 20, muy bien. Es igual a p. Entonces, ¿y los límites de integración de dónde serían? De 8 a 6. Bueno, de 0 a 8, porque siempre vas de q es igual a 0 a q es igual a 8. Copio mi curva de demanda en función de q. Bueno, pero aquí hay que ver el orden. Sí, ¿cuál es la que está arriba? Al final, si lo hacemos así, de las dos formas nos tendría que dar la misma respuesta. Tiene que quedar la misma respuesta. Sí, aquí hay un pequeño problema con esta. Con esta, digamos otra vez, como estoy integrando en el eje horizontal y estoy calculando el área de este triángulo rojo. El precio de equilibrio 36 menos esta curva acá, 2q más 20 de q. Muy bien. Y aquí podemos integrar y todo, pero pueden ver que lo más importante es el planteamiento. Incluso creo que el problema de área, yo creo que ese problema sí estaba relativamente accesible. ¿Cómo sentiste el de área? ¿Cuál era? El del el del área lo único difícil que había que graficar. El área era la que tenía la B. Sí, era como como la sonrisa de Venom. ¿La qué? La sonrisa de Venom, es que la boca de Venom es toda como... Sí. Sí. Entonces sería F. Sería F, ¿no? No, esto es en Q, porque aquí despejamos para Q. La de P si utilizamos la función como se las había dado. Entonces,
ahorita tengo una actividad interesante, pero aquí van a tener que decirme cuánto tienen. Digamos, ahorita necesito que cada uno de ustedes cuente los lapiceros que traen y que me digan. Lapiceros, ¿no? Sí, lapiceros, bueno, si quieren pueden sumar también lápices, sí. Bueno, marcadores, lapiceros, sí. Resaltadores, correcto. Bueno. A ver, Pero tal vez me lo escriben en un papelito o algo, o van... Sí, tal vez en un post-it, sí, lo que pasa es que eso tal vez lo puede hacer en Google Docs, pero es que lo que pasa es que no vinieron todos, entonces ahorita solo vamos a... si mejor haga un Google. No sé, es que es entre secciones. Entonces, digamos, aquí hay un montón de teoría. En esta teoría no nos vamos a enfocar, esta es una aplicación que prácticamente ni la vamos a ver porque casi que solo depende de fórmulas. Entonces la idea es cómo medimos una desigualdad de ingresos. La forma como la medimos es que asumimos una distribución ideal de ingresos, Y es igual a X. Y luego lo que obtenemos es esa curva Y es igual a f de X. Y esta, ¿por qué va a estar debajo del eje X? Porque como los estoy ordenando el que menos tiene al que más tiene, entonces en general los que menos tienen van a estar por debajo de un porcentaje esperado. Entonces aquí generalmente en el eje Y hay un porcentaje acumulado de, pongamos aquí lapiceros. Mientras que en el eje Y está el porcentaje acumulado de la población. Entonces la forma como vamos a medir las desigualdades, que voy a medir la diferencia entre estas dos curvas, y esto se mide por medio de un área. Entonces aquí tenemos que encontrar el área de esta región. Entonces tenemos que este coeficiente de desigualdad o Gini, yo creo que estamos nosotros como Eslovenia. Ahorita vamos a ver que en una tabla tenía coeficientes de desigualdad de unos países. Entonces la forma como medimos este coeficiente de desigualdad es el área entre estas dos curvas, X menos f de X, integramos de 0 a 1 solo porque empezamos con el 0% de la población y eventualmente terminamos con el 1%, pero luego lo divido esto por todo el área debajo del triángulo. Esto solo lo hago para que mis valores siempre queden entre 0 y 1. Pero digamos, ¿cuál es el área de este triángulo? X al cuadrado dividido 2 de 0 a 1. Esto es igual a 1 medio. Entonces al final vamos a tener que nuestro coeficiente de desigualdad es 2 veces el área. Sí, incluso yo creo que ese problema de área superficial estaba más difícil, porque tenían que despejar para, yo creo que para X, porque si no tenían algo bien difícil. Que lo que pasa es que ahí estabas encontrando el área superficial si giraba respecto al eje X. Entonces ahorita solo hagamos un problema. Nosotros vimos que en la clase tuvimos un Gini de lapiceros, ¿cuánto era? Como 0.29. Si miramos solo voy a tomar este dato. Y si aquí lo tenía abajo. Bueno, tenemos 150 lapiceros, pero sí un coeficiente de desigualdad de 0.29. Es que Gini fue el economista que se le ocurrió esta medida. Y como les digo, este es un tema bastante controversial porque Gini, tal vez el hermano de Gini. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que solo encontremos un coeficiente de desigualdad. Parece que es como una parábola. Entonces vamos a encontrar el coeficiente de desigualdad de España y con esto terminamos. Encuentre el coeficiente. Sí. El coeficiente de desigualdad de España, que tiene la siguiente función de distribución de ingresos. La siguiente curva de ingresos. Ahí.
En el libro de Hoyle hay una aplicación bien bonita para determinar econométricamente esta curva, que es más o menos como nosotros hicimos una encuesta y luego, digamos, los ordené de menos a más y calculé un área. Entonces, ¿cómo encuentro este coeficiente de desigualdad? Simplemente lo que hago es que utilizo esta fórmula, hago 2 veces la integral de 0 a 1, x menos x al cuadrado, y esto sería todo. Ahora este sistema no vendría porque este tema es solo de formulazo, pero es bonito ver que también hay una aplicación de áreas, ¿sí? Entonces, digamos, solo integro esta función, x al cuadrado dividido 2, menos x al cubo dividido 3, la integral de 0 a 1, y luego, digamos, cuál es el resultado de esta integral. 1/2 menos 1/3. Y miremos, 1/6. 2/6, perdón. 1/3. Ajá. Antes vieron qué interesante, este Gini es de aproximadamente 0.33333. Entonces quiere decir que en cierta forma nosotros somos menos desiguales que la distribución de ingresos de España. Y aquí solo para dar una observación interesante, digamos, si se meten aquí en Wikipedia, y eso se los di en el documento, pueden ver que en algún momento les salen los listados de desigualdad. Entonces, nosotros con este punto 29.3, en cierta forma tenemos más igualdad en el número de lapiceros que todos estos países en cuanto a su distribución de ingresos. Tal vez nosotros estemos alrededor de Austria. Entonces, desde lo que sí les digo, buenas noticias, estamos mejor que Guatemala. Incluso ustedes de confianza saben que tienen poquitos lapiceros, todavía la disparidad de lapiceros no es tan grande como la disparidad de ingresos que tenemos en Guatemala. Digamos, con esto quería terminar, esto es un ejercicio, digamos, interesante. Tenemos tiempo de sobra, si quieren, digamos, se pueden ir temprano o si no, me pueden hacer preguntas sobre alguna pregunta del simulacro y puedo atender dudas personales. ¿Quieren que resuelva el último ejercicio? Bueno, podemos hacer el último ejercicio del simulacro. Entonces ya el jueves, digamos, vamos a dedicarnos solo a resolución de dudas. Entonces, digamos, ¿cuál era el último problema del simulacro? Sí lo tengo, que yo creo que Diego por ahí tenía la hoja, ¿ok? Entonces vamos a hacer el tema 5, que era área superficial. Incluso creo que en la encuesta fue el tema que más difícil lo sintieron. ¿Por qué? No, tal vez al final del semestre te digo cuando mi cumpleaños. Entonces yo creo que teníamos que encontrar el área superficial al girar, y es igual a x a la 1/3, si mal no estoy. Y x estaba entre 0 y 8, si mal no estoy, alrededor del eje Y. El tercero es el de volúmenes. Sí, ese es bonito de hacer. Entonces, digamos, este problema, ¿cómo lo hacíamos? Aquí hay un pequeño cuidadito. No, en este problema no era necesario hacer el bosquejo, pero si bosquejaban, digamos, esta curva y la giraban respecto al eje Y, lo que íbamos a obtener era una superficie. Lo único es que esta superficie teníamos que medir del radio. Entonces, en este caso lo que obtenemos es esta como banda. Como les decía, no es necesario el dibujo, pero hagámoslo. ¿Cuál es el radio de esta superficie? Sí, es X. Entonces aquí hay una un pequeño punto que observar. Como el radio es X, el área superficial aquí es igual. La circunferencia de este radio, 2πx, por la longitud de arco. Pero ¿vieron cómo va este radio?
Porque ¿cuál es el radio de una circunferencia? Yo creo que pusiste 2πy. El 2πy hubiera sido si giro alrededor del eje X. Entonces aquí como tengo que el radio es igual a X, la fórmula de longitud de arco que utilizo es derivo X'. Y aquí el único problema que tenemos es integro respecto al eje X o respecto al eje Y. Bueno, es que, digamos, estas bandas, ya viste cómo van. Estas son perpendiculares al eje Y. Sí, sí. Es, digamos, como que fuera un problema de volúmenes. Si yo te pongo un problema de volúmenes, digamos, si este fuera un problema de volúmenes, y te pido encontrar el volumen de este disco, aquí, digamos, ¿cuál es el volumen? El volumen es pi por r al cuadrado. Pero digamos, ¿viste estos discos cómo van? Estos discos son perpendiculares al eje Y. Entonces, por eso es que tengo que integrar respecto al eje Y. Y más aún, si con estos discos vemos que el radio es igual a X. Entonces, aquí tendrías pi por X al cuadrado dy, donde X no es la variable X, sino es despejo esta función y la escribo en función de Y. Entonces, cuando estamos girando Al eje Y, se integra respecto a Y. Ajá. Para áreas y para discos. Ahora el único método donde sí integramos respecto al eje X y giramos respecto al eje Y es el del de cilindros, pero es que el de cilindros tiene otro planteamiento. Entonces este es con el de volúmenes. Entonces aquí como vemos nos faltan, digamos, los límites de integración de Y. Entonces tengo que encontrar el valor de Y cuando X es igual a 0, porque ese sería mi límite inferior. Entonces este es igual a 0. Y luego el valor de Y cuando X es igual a 8. Entonces aquí tengo que Y es igual a 2. Y lo mismo haríamos con el problema de volúmenes. Incluso lástima que ese no pregunté, encuentre como el volumen del sólido que está dentro de la superficie y el área superficial de la superficie. Entonces aquí, digamos, lo único que tenemos ¿qué nos falta acá con esta ecuación? Tengo que encontrar mi X. Entonces aquí ¿a qué es igual X? Ajá, X es igual a Y al cubo. Y entonces ¿a qué es igual X'? 3Y al cuadrado. Entonces aquí mi área es igual a la integral de 0 a 2, 2pi y Y al cubo. Voy a escribir esto de un solo como un medio, 1 más, ¿cuál es el cuadrado de la derivada? 9y cuarto. Ajá, un medio de Y. Y yo creo que eso es Lindsay lo tenía exactamente correcto. ¿Y quiénes de ustedes llegaron a esto? ¿Juan? Lindsay, Héctor, Marcelo. No, es que yo lo hice con el eje X. Sí, es que aquí había que tener cuidado. Este era el único detallito. Abner y Catherine se fueron. Muy bien. Yo me quedé en la... Sí, pusiste 2πy por 1 más y'. pero no, o sea, lo estaba haciendo respecto al eje X, entonces no me quedó así. Sí, es que sí. Es que esto es tan delicado este problema que si aquí pongo eje X, entonces la superficie que obtenemos es muy diferente, digamos, respecto al... Digamos, aquí no la voy a integrar, porque yo creo que esto pueden integrarlo. Cristian, este examen se tiene que sacar, tiene que poder sacar 130. Wow. Entonces, posiblemente Héctor y Marcelo y el hombre araña van a estar súper exonerados. No, y Diego. El hombre araña es Andrés Bolaños. Entonces, digamos, si giro respecto al eje X, observen qué sucede ahora. Aquí el radio, ¿a qué es igual? A Y. X a la 1/3. Entonces aquí, digamos, si quiero encontrar área superficial, si es 2πy, 1 más y' al cuadrado de Y. Yo creo que esta todavía se puede integrar respecto al eje Y, solo que al eje X, pero es un poquito complicada. Y si fuera el volumen de lo que está dentro de la superficie, ¿a qué sería igual este volumen? ¿Qué método utilizo? El de discos, ajá. Y aquí un pequeño detalle. ¿Cuáles son mis límites de integración ahora? ¿Son de 0 a 2 o son diferentes? Pues, a 8. Yo quería
Sí, es que encontraste otra superficie. Entonces esto es pi. En X sí, es que en X sí, pero como aquí estoy integrando respecto al eje Y, es de 0 a 2. Hasta 2, sí, porque cuando X es igual a 8, Y es igual a la raíz cúbica de 8. Ah, porque ves, digamos, como estás integrando en el eje Y, entonces ves dónde empieza este Y empieza en 0. Y este termina, digamos, como es el punto, este es el punto 8,2, entonces no ves la coordenada en X, sino ves la coordenada en Y. ¿Cómo sabemos que es 8,2? Y, No 8,3. y porque ya viste como que acá es igual es el valor de esta curva, es 8 a la 1 tercio. Y 8 a la 1 tercio es igual a 2. Entonces por eso es que es 2. Ahora aquí en este caso si es de 0 a 8, pero es porque ya viste cómo está este disco. El disco está perpendicular al eje X. Entonces algo que sí yo creo que es un buen consejo para ustedes es que miren este circulito para discos y para área superficial a qué eje es perpendicular. Si es perpendicular al eje X, entonces integran respecto al eje X, pero si es perpendicular al eje Y, integran respecto al eje Y y posiblemente encuentran ahí la inversa. Pregunta cuando estamos integrando solo con discos, es solo agarrar la función y elevarla al cuadrado. Sí, A eso le acá. Sí, digamos aquí, si ya les, bueno, sí, estamos girando respecto al eje X, pero si estamos girando, por ejemplo, respecto a la recta Y es igual a -1. ahí sería -1, no, sería lo que está arriba. Entonces, solo porque hay un poquito de tiempo, solo me hagamos rápido el problema de volúmenes. Adiós, Juan. El problema de volúmenes, primera cuestión. Vi que algunos de ustedes estaban teniendo un poco de dificultad a graficar esta función y lo único que tenían que haber hecho era graficar una función cúbica, prácticamente una parábola, y luego lo que necesitábamos hacer era encontrar las fronteras. X es igual a 0, X es igual a 3. Este punto es bien alto, entonces no es necesario que pongan exactamente el 3,27, sino que solo se mire algo que está subiendo y Y es igual a 0. Sí, sí, porque esta otra parte, digamos, no importa, porque como estoy diciendo, entre X es igual a 0 y X es igual a 3, Pero ahí cuando giraba respecto al eje X, ¿cuál es el volumen? Uy, perdón. estaría solo con discos. Sí, solo con discos. Respecto al eje X, ¿Cuál era la? No me acuerdo cuál era es el área de un círculo. Tengo que integrar el área de un círculo. Pi por R al cuadrado. Solo aquí es igual el radio es igual a Y. Entonces les queda X al cubo más 1 al cuadrado de X. Y bueno, aquí integro de 0 a 3 tal como me lo dan. Entonces luego el problema que era más interesante era qué pasaba si girábamos respecto a Y es igual a -1. Cuando me dice, si lo tengo ahí, Ajá. y me dice que gira respecto a Y1, lo que tengo que correr la gráfica, lo que me hace falta para llegar a Y1, Sí. del mismo lado, o sea, 2 veces se puede decir. Sí, como 2 veces hay que como que reflejar esta... Ajá, hay que hacer un hoyo, sí. El INSI está disponible para tutorías. 50 que sale la hora. ¿Con cuánto es cuál es tu fee, INSI? Pero Héctor no cobra, entonces, no, Héctor no cobra. Porque se desespera a los 2 segundos de que la gente sea más inteligente. Entonces así era más o menos como íbamos a tener el sólido de si giraba respecto a Y es igual a -1. Entonces aquí lo crítico es reconocer que hay una arandela. Entonces digamos aquí digo cuál ves que es el radio de adentro. El radio y 1 porque la distancia del eje a esta parte. De aquí para acá hay una distancia de 1. Aunque -1 igual te queda correcto porque al elevar al cuadrado se vuelve 1. Entonces radio 1 es igual a 1. Y el radio 2 sería la función de los 1. Bueno, sería no, de aquí para acá hay 1. Y de aquí para acá hay Y.
Entonces el radio 2 es 1 más y, o como tenemos que y es igual a x al cubo más 1, te queda x al cubo más 2. Entonces luego, ¿cuál es el volumen? ¿Cómo encuentro el volumen de una arandela? Entonces ahí siempre va a ser, o sea, nuestro radio, no importa dónde lo agarremos, siempre va a ser y, o sea, desde el origen hasta la parábola. Ah, sí, depende aquí, porque si pongo que tenemos que girar respecto a y es igual a 28, entonces ahí es 28 menos la curva y el radio externo se vuelve este... No, eso sí, pero Ajá, falta el fin. siempre va a ser Sí. Entonces, respecto a qué es íntegro aquí, Diego. de 0 a... de 0 a... De 0 a 3 y respecto al eje X. En los dos lo podríamos integrar respecto al eje X. Y los dos sí porque son ejes rectas horizontales. Ahí integrarlo respecto al eje Y estaría muy difícil porque teníamos que sacar los interceptos. Y no, tendrías que encontrar las inversas y tendrías que usar cilindros. Entonces eso no es muy agradable y tendrías que integrar como que de 0 a 1, de y es igual a... Ah, no, de 0 a 27. Sí, no, ahí sí, no, gracias. Y ese 27 lo tendríamos que encontrar. Sí, tendrías que evaluar el x al cubo. No, yo creo que es 28, porque cuando x es igual a 3, y es igual a 28. Sí, no, ahí sí. No, y aquí está horrible la función porque ya viste, como que la altura de este cilindro es 28 menos esta como raíz cúbica. Sí, eso sí. No, gracias. Y aquí encima de todo hay una parte como que es plana, que solo tendrías el 28. Entonces, no, ahí sí. Entonces ahí sí sería mejor hacerlo respecto al eje X. Sí. Y entonces ahí ya solo esto ponemos el binomio cuadrado y ya lo restamos y después integramos. Ajá. Sí. Sí, ya después de